Resuelve la Corte Constitucional con la destitución de los vocales del Consejo de la Judicatura. El expresidente de la Corte Constitucional, Hernán Salgado Pesantes, va a estar con nosotros. Como tú lo mencionabas, vamos a analizar cómo avanza esta consulta ciudadana a propósito de que faltan 9 días para que concluya la campaña electoral. Estará con nosotros Karen Sichel, ella es subsecretaria de Asuntos Regulatorios de la Presidencia. Así es, esa es nuestra agenda de invitados. Liz, amigos, vamos a empezar con las noticias. El presidente saliente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, aseguró que el próximo presidente temporal del organismo, Álvaro Román, contará con todo el apoyo y la experiencia y la voluntad para seguir trabajando en bien de la Judicatura, la función judicial del país. Murillo dio una rueda de prensa en la que señaló que deja la presidencia temporal que viene ocupando desde el 3 de febrero del año pasado y vuelve a ser vocal titular proveniente de la fuente de la Asamblea Nacional. Murillo sostiene que lo que procede es hacer una transición digna en la que se debe entregar la institución, conversar e informar al nuevo presidente del estado situacional en el que está el CJ. Está previsto que hoy Álvaro Román acuda al Consejo de la Judicatura para tomar posesión de la presidencia temporal de este organismo, hacerlo de forma inmediata, y también que el abogado lidere ya la primera reunión del Pleno de la Corte Constitucional. Además, encargó el puesto, recordemos, a Álvaro Román el 23 de enero, luego de destituir a los 7 vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Aquí no es cuestión de cerrar la puerta y salir, aquí hay que entregar la institución. Hay que conversar y hay que informar al nuevo presidente el estado situacional en el que está el Consejo de la Judicatura. El Pleno es el máximo órgano y es quien tiene que decidir los temas de directores nacionales. Aquí no hay tiempo para una curva de aprendizaje. Se ha hecho justicia a la justicia ecuatoriana, que manifiesta que hubo una conducta sistemática de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana para evitar el nombramiento del presidente del Consejo de la Judicatura. El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, dice que no descarta posesionar a los 5 vocales suplentes del Consejo de Participación Ciudadana que están pendientes y que ocupen los lugares de quienes fueron destituidos por la Corte Constitucional. Veamos más detalles en la siguiente nota de Karen Aro. Con la destitución de los 7 vocales del Consejo de Participación Ciudadana, lo que debe ocurrir es que los suplentes se principalicen y ocupen esas sillas vacías. Pero para que eso suceda, la Asamblea debe posesionar primero a los suplentes y eso no lo han logrado del todo. Solo han podido posesionar a 2 y hacen falta 5 más. Luego de analizar a quienes se puede o no posesionar, porque existen muchas personas que están en candidatos, no sé si con los que estén se puede integrar incluso con 7 miembros, tomaremos la decisión y realizaremos la convocatoria en el momento que sea oportuno. Y aunque el tiempo apremia con la cercanía de las elecciones, Saquicela explicó que por ahora primero analizan la sentencia de la Corte Constitucional y que luego de ello tomarán una decisión. Una sentencia bastante extensa que analiza varios tópicos, habla incluso de las elecciones que se avecinan de aquí a pocos días, y luego de ese análisis nosotros tomaremos cualquier resolución en lo que le compete a la Asamblea Nacional. Este martes llegó hasta la Asamblea Carlos Figueroa, quien debe ser posesionado como vocal suplente del Consejo de Participación Ciudadana. Dice que está a la espera de la convocatoria, pues está en el banco de elegibles. Ya he solicitado al presidente de la Asamblea se realice mi posesión. Sin embargo, por 2 ocasiones ha sido suspendida y con eso darle funcionalidad, porque si de lo contrario no funcionará el Consejo de Participación. No podría Ciudadana. estar Está en acefalía total en este momento. Por ahora, solo han sido posesionados por la Asamblea Nacional el 27 de noviembre de 2022 Orlindo Nastacuaz y el 5 de diciembre pasado Gina Aguilar. Los asambleístas del Partido Social Cristiano, UNES y el ala de Pachacutic Rebelde califican de buena la decisión que tomó la Corte Constitucional al destituir a los 7 vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sin embargo, dicen que esto no puede servir de precedente para destituirlos a ellos por no acatar la decisión del juez de la Concordia. El gobierno aceptó la renuncia de los gerentes de Flopec y Cenel en medio del escándalo de corrupción en las empresas públicas.
Mientras califica como genérico el informe del exsecretario anticorrupción Luis Verdesoto. Joana Ramos tiene más detalles. Luis Verdesoto, quien por 8 meses fue el secretario anticorrupción de Guillermo Lasso, salió del gobierno por no presentar resultados concretos. Así lo aseguró este martes el secretario de la Administración Pública, Iván Correa. El día de ayer, el presidente de la República aceptó la renuncia del secretario de Política Pública Anticorrupción, Luis Verdesoto, por la falta de resultados concretos. Correa además calificó de genérico el informe presentado por Verdesoto, en donde se detallan supuestos mecanismos de corrupción en empresas públicas, y agregó que el documento presentado de manera informal no contiene ninguna prueba o acusación directa. Lo recabado y analizado por esta Secretaría en ningún momento infiere la existencia de indicios penales, complicidad o culpabilidad de nadie. El informe no establece hechos concretos. Se limita a esbozar especulaciones genéricas, mal llamadas hipótesis. A la par se conoció que el gobierno aceptó la renuncia de los gerentes de Flopec y Cenel, Osvaldo Rosero y Antonio Clemente Icaza respectivamente. Las viviendas de ambos funcionarios fueron allanadas el pasado viernes por la Fiscalía en el marco de las investigaciones por corrupción en empresas públicas. El caso tiene nombre de Encuentro. La Fiscalía encuentra presunciones para justificar un allanamiento a sus domicilios. Eso es inaceptable, le dijo el ministro de Energía Fernando Santos a Primicias. Todo esto en medio de un escándalo por supuestas irregularidades en las empresas públicas. Por su parte, el gerente de Petroecuador, Hugo Aguiar, reconoció que hay un conflicto entre Flopec y Petroecuador por las tarifas de transporte de los embarques de petróleo. Hemos conversado varias veces con Flopec y varias veces con EMCO, solicitando información para que transparenten la información de los fletes. Con esa información que hemos solicitado formalmente varias veces y hasta ahora no se la ha entregado por parte de Flopec a Petroecuador, nosotros precisamente lo que buscábamos era ahorrar al Estado varios millones de dólares. El informe de la Secretaría Anticorrupción califica a Flopec como un monopolio dentro de su sector y que la empresa incurre en costos onerosos de alquiler de buques hasta $30.000 por día frente a ofertas que no superan las 2/3 partes de ese valor. Sobre Cenel, la Secretaría Anticorrupción señala como grupo corrupto el equipo de áreas técnicas y de apoyo, su directivo de área y gerencia general. Esta última habría sido captada presuntamente por proveedores del sector eléctrico. La comisión multipartidista creada para investigar el denominado caso Encuentro comenzará a trabajar este jueves a las 9 de la mañana. Así, los 7 comisionados se reunirán para designar al presidente y vicepresidente de esa mesa para luego investigar los audios filtrados que revelarían una supuesta red de corrupción en las empresas públicas y que involucraría a exfuncionarios de gobierno y otras personas. Mireya Pazmiño, integrante de la comisión, aseguró que no lograron instalarse antes por las agendas de las otras comisiones de las que pertenecen los 7 integrantes. Aseguró que fueron notificados con la creación de la comisión recién el 23 de enero, por lo que desde esa fecha corren los 30 días que la comisión tiene para elaborar el informe. Este documento debe tener conclusiones y recomendaciones para que las acoja o no el Pleno. El caso Danubio, cuya investigación inició la Fiscalía en septiembre del 2021, tiene su primer sentenciado. Se trata de Víctor Limones, a quien la jueza Nelly Parrales condenó a 1 año de prisión por el delito de asociación ilícita. La diligencia de procedimiento abreviado se realizó en una unidad judicial del norte de Guayaquil. El procesado se acogió a esta figura luego de aceptar su participación en la gestión de cargos públicos en el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. Limones, ingeniero comercial de profesión, fue vinculado al caso Danubio junto con Abel Borbor el 24 de octubre del 2022. Esto fue 3 meses después de procesar a 8 personas por la gestión de puestos en la aduana. El presidente Lasso anunció que entre mayo de 2021 y diciembre de 2022 su gobierno ha logrado generar casi 443,000 nuevos empleos adecuados. Sustentó su afirmación en los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo. Encuesta que fue elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. La entidad publicó el martes los indicadores del último informe con corte a diciembre del 2022. Resaltó el aumento del empleo adecuado, el cual pasó del 33.9% en diciembre de 2021 al 36% en diciembre de 2022. Actualmente, según el INEC, hay
11.800 personas con empleo pleno, lo que significa que 3 de cada 10 ecuatorianos se encuentran en esa categoría. Es decir, que ganan igual o más que el salario básico unificado. Además, destacó que la tasa de empleo adecuado alcanzada es la cifra más alta desde que inició su administración y se acerca al 38% que había antes de la pandemia. Guillermo Lasso también habló de los índices de pobreza y pobreza extrema hasta diciembre del 2022 que el INEC publicó. Vamos a revisar lo que hay en agenda para el día de hoy. A las 9 de la mañana se realizará la sesión de la Comisión de Participación Ciudadana en cumplimiento de lo dispuesto por el Pleno de la Asamblea Nacional para el entorno de la implementación de recomendaciones al informe por la verdad, justicia y reparación del caso María Belén Bernal Otavalo. Así se recibirán a varias autoridades y Elizabeth Otavalo, la madre de María Belén Bernal. A las 9, la sesión de la Comisión Ocasional de Enmiendas Constitucionales en el marco del tratamiento del proyecto de reforma parcial a la Constitución presentado por el presidente de la República. Recibe a Luis Lara, ministro de Defensa, Nelson Proaño, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, e Ingrid García, coordinadora de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos. A las 10 de la mañana será el cierre de la cruzada institucional y ciudadana en Democracia Ecuador. Juega limpio CNE. 11, rueda de prensa, Carnaval Orgullo Bolivarense 2023 en el Ministerio de Turismo. El presidente de la República, Guillermo Lasso, va a cumplir agenda en la provincia de Esmeraldas. A las 11:30 de la mañana tendrá una reunión de acciones gubernamentales en el cantón Quinindé. Y a las 2 de la tarde, reducción de acciones gubernamentales en Atacames. 7:14 de la mañana, con esto de aquí, momento de ir a una pausa. Vamos a volver enseguida para hablar del volcán Cotopaxi. Este 19 vamos a hablar del volcán Cotopaxi y su amenaza. Por eso iniciamos una serie de reportajes sobre la situación del volcán, los riesgos y los planes de contingencia frente a una eventual erupción. Un equipo de 24 horas viajó hacia las zonas consideradas de alto riesgo. Considerado uno de los volcanes más peligrosos del mundo por la frecuencia de las erupciones y la cantidad de habitantes potencialmente expuestos frente a una descarga eruptiva, el Cotopaxi amenaza con un nuevo evento luego de 138 años de relativa calma. Había despertado en 2015, no obstante, en octubre del 2022 ha iniciado lo que los vulcanólogos consideran una erupción en curso. La actividad sísmica es constante y la emisión de inmensas columnas de vapor no se ha detenido. Junto a Daniel y Marco, vulcanólogos del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, viajamos por la ruta norte del volcán, hacia el Valle de los Chillos y Sangolquí. La geografía muestra las zonas de depósito de lajares y material arrastrado en las 5 erupciones pasadas de lo que se tiene registro. Y estas especies de terrazas, que son rasgos morfológicos producto del depósito de los lajares del volcán Cotopaxi, ocurrieron en la última erupción en junio de 1875. La este queda en esta especie como de isla en la mitad de los dos ríos y ahorita estamos en esta parte justo a la ladito del río. Y para hablar de zonas de riesgo hay que ver la ubicación de los ríos que nacen en el Cotopaxi. Por aquí pasan el río Pita y San Pedro. De hecho, están en el borde de conjuntos habitacionales, zonas comerciales y bajo este moderno intercambiador construido sin planificación alguna. Vamos en dirección al volcán por zonas residenciales. Los técnicos del geofísico nos hacen notar la huella de las 5 erupciones registradas desde 1534 y todas siguen sobre y al margen de los ríos. Sí, que va cargando la cara. Esto sí es material volcánico. Sí, esta es una roca probablemente de la erupción. Se puede ver cómo se han ido acumulando varios de los depósitos de las erupciones del volcán Cotopaxi. Entonces, como se puede ver, es un flujo grande, potente, y tiene estos bloques que son piedras volcánicas, rocas de gran tamaño. Muchas de las urbanizaciones se han instalado sin que las autoridades locales hayan limitado o prohibido las construcciones, pero están en zona de peligro.
Aproximadamente a 40 kilómetros del volcán Cotopaxi, en el sector de Cachapamba, varias son las urbanizaciones que se han asentado desde hace algunos años. No obstante, los permisos se frenaron tras el riesgo que existe de la presencia de lahares. Estamos en el margen izquierdo del río Pita, una de las zonas que podrían considerarse más inseguras en caso de erupción. Estas son imágenes captadas por el geofísico el 5 de enero del 2023. Esta es del 13 de enero. La actividad del volcán Cotopaxi ha obligado a mantener operativos los sistemas de alerta temprana. En todo el Valle de los Chillos hay alarmas y señales de las rutas en caso de evacuación. Daniel y Marco, nuestros expertos y guías en este recorrido, nos cuentan que frente a una potencial erupción del Cotopaxi habría tiempo para tomar acciones, que el riesgo es inevitable, pero la información es vital para estar a salvo. Revisamos información internacional. En Perú, violentos enfrentamientos se desataron en Lima en una nueva jornada de protestas denominada La Gran Marcha. Ocurrió luego de la petición de la presidenta Dina Boluarte de una tregua nacional. Angie Torres nos informa. Amigos, bienvenidos. Esta es una buena noticia para casi todo el mundo, literalmente para casi todo el planeta. La inflación en los Estados Unidos está cayendo. O sea, los precios están subiendo, pero más lentamente. Es una buena noticia para los norteamericanos que ya no están sufriendo una inflación de más de 9%, sino que tienen una de 6,5%, que es casi el doble que la ecuatoriana, pero ha bajado entre junio y diciembre. Es una buena noticia porque podría significar que la Reserva Federal de los Estados Unidos no va a subir mucho más las tasas de interés, algo que debería alegrar a cualquier persona que tenga un crédito, quiera un crédito o que sus ventas dependan del crédito que reciban sus clientes. Para el Ecuador como país dolarizado, el tema de las tasas de interés es especialmente importante porque eso podría afectar el movimiento de capitales hacia y desde el país. En resumen, es un alivio que esta inflación esté enfriándose un poco. Muchas gracias. Economía. Es momento de las entrevistas en 24 horas. Son las 7:34 de la mañana. A esta hora le doy la bienvenida en el estudio en Guayaquil a Karen Sichel. Ella es subsecretaria de Asuntos Regulatorios de la Presidencia. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muchísimas gracias a usted, Liz, por la invitación. Bueno, estamos a 9 días de que se cierre esta campaña electoral y ¿cómo les va? ¿Cómo va el gobierno en ese intento de lograr que los ecuatorianos voten sí por las 8 preguntas del referéndum, de la consulta? Gracias, Liz. Realmente el rol del gobierno en esta consulta es informativo. A nosotros nos corresponde que los ecuatorianos comprendan sobre qué se les va a preguntar. Y como ustedes conocen, el 5 de febrero nosotros vamos a tener la oportunidad de decidir sobre 8 preguntas, 8 cambios estructurales a nuestra Constitución que es necesario que los ecuatorianos directamente decidan sin necesidad de pasar por Asamblea Nacional o por la clase política, sino que somos los ecuatorianos quienes vamos a tener el poder de decidir sobre 8 cambios para darnos más seguridad, más representatividad y también cuidar a nuestro medio ambiente. Esos son los ejes de esta consulta. Ahora, sin embargo, esta campaña por el sí arrancó, según algunas encuestas, con más del 50% de intención del voto a favor, ¿no? Pero ha pasado el tiempo y ahora en estos últimos días denuncias de corrupción que salpican al gobierno y que pudieran incidir en esa respuesta o por el sí o por el no a esta consulta directamente, doctora. Creemos que el apoyo que tienen las preguntas de la consulta responden precisamente a que las preguntas se han elaborado en función de las preocupaciones de los ecuatorianos. Creo que es importante que los ecuatorianos sepamos diferenciar entre la coyuntura y las soluciones estructurales. Nosotros estamos hablando sobre 8 mecanismos que, por ejemplo, van a fortalecer a la Fiscalía General del Estado para que pueda contratar más fiscales y pueda investigar delitos de corrupción o cualquier otro tipo de delitos para proteger a las víctimas de estos delitos. Entonces, creo que es importante separar sobre lo que se está consultando, que sin duda son preguntas que nos van a beneficiar a todos los ecuatorianos, como por ejemplo la extradición, que es una herramienta poderosa para luchar contra el crimen organizado, para luchar contra el narcotráfico y que nos va a permitir en las urnas el 5 de febrero decirles basta y fuera a los narcotraficantes y a los criminales. Ahora, precisamente ese tema de la extradición sigue siendo uno de los puntos álgidos de debate, ¿no?, entre quienes están a favor o en contra de que se aplique.
Hay 17 tratados vigentes en el Ecuador en torno a ese tema. De ganar el sí, ¿cuántos de ellos quizás requerirán de una modificación? Bueno, lo importante aquí es que nosotros tenemos un convenio multilateral, creo que es el más importante, que se llama la Convención de Palermo o la UNTOC, que regula la materia del crimen organizado transnacional y también regula la extradición en su artículo 16. Entonces, esta norma prevé en su inciso tercero que todos los tratados bilaterales que tiene el Ecuador o los países que firman en este caso pueden a través de la UNTOC ya incluir los delitos relacionados al crimen organizado transnacional en todos los tratados bilaterales que ya tienen. ¿Qué significa esto en pocas palabras? Básicamente ya tenemos el marco jurídico internacional listo para que se pueda aplicar y se puedan dar comienzo a los procesos de extradición. Sin duda, ecuatorianos, va a tener que haber un proceso, eso quiero ser muy franca con los ecuatorianos, pero ya tenemos el marco jurídico que va a dar paso para que esta figura se comience a tramitar. Lo importante es que el 5 de febrero nosotros vamos a tener la oportunidad de romper ese candado constitucional y permitir que los criminales que se encuentran delinquiendo en el Ecuador puedan ser expulsados y juzgados fuera. Pero quienes están a favor del no, lo que dicen es la extradición es un proceso lento. Toman como ejemplo lo que pasa en Colombia. Tiene ya algunas décadas aplicando este mecanismo de extradición en un proceso que dura de 12 a 18 meses. En los últimos 4 años, 600 personas extraditadas es la cifra que reflejan. De hecho, Colombia y México son uno de los países en donde mejor se ha aplicado esta figura, porque usted acaba de citar, han habido muchos casos de extradición en Colombia, particularmente desde que se aprobó ha habido más de 3.000 casos de extradición. Y esto lo que permite es desmantelar y debilitar a las bandas criminales que se encuentran delinquiendo acá en el Ecuador, porque lo que es el Ecuador ahora lamentablemente es el escondite de los criminales. En Colombia saben que pueden ser requeridos por la justicia, en Ecuador saben que están protegidos por las leyes ecuatorianas. Lo que nosotros buscamos a través de esta medida es establecer un mecanismo de cooperación internacional, porque si es que los delincuentes son tan audaces como para cooperar entre ellos, entre carteles, es nuestro deber humano de los estados cooperar entre nosotros para desmantelarles, porque no nos olvidemos que quienes más vulneran derechos humanos de los niños y de los más vulnerables son las bandas criminales que les usan como soldados para sus delitos de sicariato, por ejemplo. Ahora hablemos, por ejemplo, de lo que acaba de pasar con el Consejo de Participación Ciudadana. En torno a este tema han comenzado a surgir denuncias por parte de los mismos candidatos que quieren llegar a ser vocales de este organismo, ¿no? Denuncian que hay proselitismo político, cuando este organismo debe ser precisamente sin una bandera política, ¿no? Entonces también como eso de ahí y sin ningún control puede llegar a incidir. Lo que se preguntan es, ¿va a haber un Consejo de Participación igual con intereses creados, que es lo que se ha venido denunciando durante este tiempo? Sí, Liz, creo que es muy lamentable lo que está pasando en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Para quienes no conozcan qué hace esta institución, en palabras sencillas, ese consejo es un grupo de políticos disfrazados de ciudadanos, es una asamblea pequeña. Tanto es una asamblea pequeña que entra siempre en conflicto con la Asamblea Nacional. Y de hecho han estado de conflicto en conflicto que no han podido designar autoridades en años. Hasta 9 años les ha tomado a ese consejo designar autoridades. Eso es vergonzoso. Actualmente estamos viendo una campaña que vulnera completamente nuestro código de la democracia, de personas que dicen ser ciudadanos y que realmente tienen el apoyo político de líderes políticos que dicen claramente y burlándose de los ecuatorianos que lo que quieren hacer es llegar a ese consejo para hacer y deshacer a través de las instituciones de control. Pero de llegar entonces, ¿cuál puede ser la diferencia en ese sentido? Si ya hay desde la campaña ha marcado un proselitismo, una inclinación política, pese a que gane el sí en la consulta, doctora. Es importante porque la consulta lo que va a hacer es les va a quitar las facultades de designar autoridades. Este es un sistema complejo y es complejo porque se diseñó para que los ecuatorianos no lo entendamos bien, básicamente ecuatorianos. Si es que nosotros queremos más justicia, si es que queremos tener un mejor Consejo de la Judicatura, una mejor Fiscalía, si es que queremos tener un mejor Consejo Nacional Electoral, necesitamos regresar a ver a quién designa a esas personas. Actualmente lo hace un consejo absolutamente politizado que básicamente lo único que busca el correísmo, prácticamente porque esa es la estrategia que tiene el correísmo, es tomarse ese órgano para llegar al poder y desde las instituciones deshacer y desmantelar a nuestro Estado de Derecho. Estamos a tiempo de pararles, porque si es que se aprueba la consulta, les vamos a quitar esas facultades, les vamos a quitar la posibilidad de tomarse por sorpresa al país y de nuevamente volvernos a asaltar como lo hicieron por años a nuestras instituciones de control. Pero hay candidatos que hacen campaña para que en esa pregunta de la consulta se vote por el no, para que no regrese
regrese más bien a la Asamblea esta función de designar, sino que la mantengan ellos ejerciendo precisamente su misión que tienen ahora, ¿no?, de designación. Sí, yo también he visto que quienes hacen esta campaña son los candidatos para el Consejo y también son asambleístas. Y eso no nos debería llamar la atención, ecuatorianos, porque la consulta está buscando ponerles límites a nuestra clase política, reducir el número de asambleístas, transparentar a los movimientos políticos y quitarle al Consejo de Participación Ciudadana esas facultades. Entonces, que no nos sorprenda que ahora los mayores afectados y los mayores opositores de la consulta son asambleístas o son candidatos al Consejo de Participación Ciudadana. Por supuesto que les va a afectar si es que les estamos quitando su sustento de vida, que por años lo que han hecho es valerse de los recursos públicos que deberían ser sagrados para vivir y para deshacer en el Ecuador. Lo que nosotros estamos proponiendo con la consulta, claro que va a molestar a las clases políticas, pero estamos buscando soluciones y herramientas para que los ecuatorianos, ustedes, los ecuatorianos, tengan el poder de decidir, porque aquí no se va a consultar a nadie más que no sean los ecuatorianos quienes vamos a tener el poder de votar el 5 de febrero. Ahora, doctor, usted mencionaba también la pregunta 2 que tiene que ver con la autonomía de la Fiscalía, ¿no? Y ahí la preocupación es que se concentre el poder en una sola autoridad, por un lado, y por otro lado, quienes manifiestan esta preocupación y que se inclinan por el no, dicen, bueno, no es una autonomía completa, es autonomía administrativa, más no financiera. El artículo 181 de la Constitución, numeral 2, ya reconoce la autonomía presupuestaria de la Fiscalía General del Estado. Además, el anexo prevé que en 30 días se le entregarán todos los recursos a la Fiscalía para que pueda seleccionar a más fiscales, porque nos hacen falta más de 600 fiscales y en 9 años no ha habido un proceso de contratación de fiscales, es decir, no hay suficiente investigación a los criminales. Y además, se está buscando que la Fiscalía decida. Nosotros hicimos un análisis comparado en donde revisamos a 13 países y vimos que en la mayoría de estos, en 11 países, la Fiscalía tiene el poder de seleccionar a sus propios fiscales. No nos confundamos, esto no se trata de concentrar el poder, al contrario, se trata de desconcentrar el poder que actualmente acapara el Consejo de la Judicatura. ¿Ya no dependería para nada de ese organismo, ni administrativa ni financieramente entonces? Exactamente, ya no dependería del Consejo de la Judicatura. ¿Y esto en qué nos beneficia a los ecuatorianos? Mientras nosotros tengamos una fiscalía que sea independiente, que tenga recursos, que pueda contratar a fiscales y que pueda sancionar a los fiscales corruptos, nosotros vamos a tener una mejor justicia y más rápida. Ahora, también hay quienes consideran que tener un menor número de asambleístas, que es lo que también se plantea en una de las preguntas, no va a ser la solución para lo que hoy se vive a través de las actuaciones de este poder del Estado que ha quedado en deuda con la ciudadanía. Sí, sin duda el tema de la Asamblea Nacional es un problema complejo. No nos representan, tenemos asambleístas que se quejan por trabajar durante el Mundial, tenemos asambleístas que tienen represados más de 30 proyectos de ley, tenemos unos asambleístas que nos han fallado año tras año a los ecuatorianos. Pero lo que busca la pregunta es reconfigurar a la Asamblea Nacional para darle más proporcionalidad. Y quiero ser muy clara con los ecuatorianos. Existe evidencia empírica, data, no opiniones, data que demuestra que cuando una Asamblea Nacional es más proporcional, trabaja mejor. Entonces, esta pregunta no solo que nos va a ahorrar a los ecuatorianos los más de $15,000 mensuales que nos cuesta cada asambleísta, sino que además nos va a dar una asamblea que sea más fácil, en la que sea más fácil consensuar y que nos dé más gobernabilidad, leyes más rápidas para los ecuatorianos. Quiero agradecerle, doctora, que nos haya acompañado esta mañana aquí en 24 horas. Sí, muchísimas gracias, Liz. Solamente quiero cerrar diciéndoles a los ecuatorianos, nunca nos resignemos, ecuatorianos. El 5 de febrero tenemos la posibilidad de decirle, basta el narcotráfico, basta los criminales, basta la politiquería, basta la minería ilegal, votemos informados. Con esto de aquí nos vamos a ir a una pausa, veremos cuál es el resultado una vez que los ecuatorianos vayamos a las urnas el 5 de febrero. Ya regresamos con más. Estamos de regreso, 7:48 de la mañana, y en este espacio hemos venido analizando el contenido de cada una de las preguntas de esta consulta ciudadana. Hoy es el turno de ver qué es lo que implica la pregunta número 7 relacionada con temas de medio ambiente. Vamos. Las últimas 2 preguntas de la consulta popular están dirigidas a temas ambientales. Hoy revisaremos la pregunta 7, que dice lo siguiente: ¿está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, enmendando la Constitución? Hay ambientalistas que consideran que esta pregunta es necesaria, pero otros la califican como riesgosa. Aquí le explicamos por qué.
Lo primero que debe saber es que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Ecuador ya consta en la Constitución y este a su vez está integrado por 4 subsistemas. Uno estatal, autónomo, descentralizado, comunitario y privado. Lo que se busca con la pregunta 7 de la consulta popular es que las áreas de protección hídricas se conviertan en un subsistema más, es decir, que exista un subsistema de protección hídrica. También debes saber que esto ya se proponía en la Ley de Recursos Hídricos, que fue derogada por la Corte Constitucional. Por ello, dice Inés Manzano, que es necesario incluirlo en la consulta. Digamos que las zonas de protección hídrica que ya existían, porque la ley es del año 2014, que ya existían, se quedaron, digamos, en el aire. Del otro lado está Viviana Morales, académica y abogada ambientalista. Ella, en cambio, está preocupada. Sostiene que la Constitución ya protege el agua y que esta pregunta lo que puede hacer es que la Asamblea y detrás poderes económicos definan reformas que perjudiquen a la naturaleza. Entonces, es el Ministerio del Ambiente como autoridad competente la que, con base en esa ley que se creará en algún momento, va a decidir qué es área de protección hídrica y qué no. Es decir, hay fuentes de agua que, según el Ministerio del Ambiente, no van a ser consideradas áreas de protección hídrica. El anexo de la pregunta estipula que en 90 días incluya a las áreas de protección hídricas que actualmente existen en el subsistema. Hoy en día existen 16 áreas de protección hídricas. Esto representa solo el 0.27%. Morales cree que de ganar el sí, solo estas áreas estarían consideradas como protegidas y que las otras estarían en riesgo. El anexo de esta pregunta determina que se enmiende el artículo 305 de la Constitución y que la Asamblea, en un plazo de 365 días, que puede ser prorrogado otros 180 días más, apruebe la ley reformatoria al Código Orgánico del Ambiente. En esta parte ambas están de acuerdo, pues la responsabilidad que cae sobre la Asamblea es grande. Cuando la Corte Constitucional deroga la Ley de Recursos Hídricos, en ese momento le da un año de plazo tanto a la presidencia para que formule un nuevo proyecto de ley como a la Asamblea para que apruebe. Ese plazo no se ha cumplido. Porque eso está dando lugar a que se tenga que crear una ley posterior que pueda interpretar mal esta disposición constitucional. Entonces, no es que lo que sobra no estorba. Lo que sobra puede venir a estorbar la protección de la naturaleza. Y para Morales, las dudas crecen ante la ausencia de expertos ambientales en la elaboración de esta pregunta, que a su criterio pudo ser más clara. Sin embargo, desde el gobierno aseguran que con la creación de este subsistema se podrán destinar asignaciones concretas a estas áreas protegidas. Aquí ha quedado expuesto el contenido de la pregunta 7, sus anexos, pero también las dudas que generan algunos expertos ambientales y los aplausos, en cambio, que causa en otros. Mañana vamos a continuar nuestro recorrido. Nos corresponde la última pregunta de la consulta popular, también dirigida al ámbito ambiental. Vamos a cambiar de tema. El gobierno busca en el mercado internacional una vacuna que permita combatir el brote de gripe aviar. Representantes del sector sostienen que se debe actuar con rapidez para evitar más pérdidas. Alrededor de 1 millón de aves han sido sacrificadas desde noviembre del año pasado en las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar y Pichincha. Esto tras los 9 brotes de gripe aviar que ha registrado el Ministerio de Agricultura. Frente a ello y ante posibles nuevos contagios, el gobierno anunció que está buscando en el mercado internacional una vacuna que permita combatir el virus. Este lunes, la Comisión Nacional de Avicultura mantuvo una reunión para definir qué tipo de vacuna sería la adecuada para contrarrestar la cepa hallada en el país. No obstante, desde el sector avícola creen que las autoridades no están actuando con diligencia. México está trabajando con vacunas, hay otros países que trabajan con vacunas. Solo aquí en el Ecuador las autoridades no son tan ágiles como para ya introducir la vacuna y jugar con la desesperación con el sector avícola. Sabemos que están tomando acciones en concreto justamente para poder nosotros tener acá la vacuna y esperamos sea en el menor tiempo posible. En las granjas, los avicultores temen que el virus continúe propagándose y obligue a sacrificar más aves. Ese es el caso de Danilo Kulki, un pequeño avicultor que tuvo que sacrificar 8,000 aves y con ellas una alta pérdida económica. Alrededor de $70,000. Entonces, una ave cuando empieza a producir está entre el costo de $8 cada ave.
En cuanto a la producción de huevos, las afectaciones aún no son severas, pero podrían serlo. Diariamente el país produce 14 millones de huevos, pero por el virus esa cifra se ha reducido en un 6%. Los avicultores reconocen que deben fortalecer las medidas de bioseguridad, pero esperan que el trabajo sea en conjunto con las autoridades. Y han aumentado a nivel nacional los secuestros extorsivos. Sujetos se visten hasta de policías para sorprender a sus víctimas. Luisa María Heredia nos tiene más detalles. No solo es el incremento de muertes violentas. En Ecuador, la ola de criminalidad se evidencia también en la proliferación de secuestros que tienen como fin la extorsión. El ex jefe de inteligencia militar, Mario Pazmiño, explica el porqué. Son varias alternativas que tiene el crimen organizado para seguir recaudando recursos para este negocio ilegal. Uno de ellos es el narcotráfico y también el tipo de secuestro y extorsión a las personas. De hecho, la Policía Nacional ha atribuido hechos como el recientemente captado por cámaras de seguridad en el sector del Alborada, en el norte de Guayaquil, en el que un numeroso grupo de delincuentes, entre ellos uno disfrazado de policía, intentó secuestrar a 2 personas. A la banda de los Tiguerones, que debido a las incautaciones de droga y al asesinato de Carlos Cada, uno de sus financistas, ha visto afectada su economía. La semana anterior en la vía La Costa, en cambio, se detuvo a otro falso policía en moto involucrado en el secuestro de un taxista. Y hace 4 días en Durán, la unidad de investigación antisecuestros y extorsión de la policía liberó a un docente universitario que permaneció 22 horas secuestrado. Incluso en ese mismo cantón, hace poco se detuvo a un adolescente de 17 años a quien se responsabiliza del asesinato del gerente de una cooperativa de ahorro y crédito, que no se dejó secuestrar. Hay un joven que está desaparecido, que el día de ayer en horas de la mañana salió a hacer una actividad ciclística y que no ha retornado. Estamos todavía ubicándolo, tenemos los equipos trabajando. En un lapso de 6 años, hasta mediados de 2022, al menos 1.200 denuncias por secuestro extorsivo se presentaron en la Fiscalía. La policía, por su parte, actuó en cerca de 120 casos, la mayoría en Guayas. Solo el año anterior, según la unidad respectiva, se registraron 40 secuestros, aunque todas las víctimas fueron liberadas por los agentes especializados, lo que impidió que sus familias paguen cerca de 20 millones de dólares a las bandas. El experto en seguridad se refiere al perfil de las víctimas. Son personas que presentan perfiles sumamente débiles en el esquema de seguridad. Por ejemplo, que cuelgan mucha información en redes sociales, facilita a la delincuencia el poder contar con información de primera mano. Y sugiere como medidas preventivas mantener perfiles bajos. Es necesario salir en grupo si quiere tener una actividad social, lugares conocidos y donde exista ciertos esquemas de seguridad. Ante la participación de sujetos vestidos como policía, el alto mando suspendió ya la realización de operativos con la participación de un solo agente para que no se sorprenda a la ciudadanía. Y se anunció la entrega de nuevos uniformes. Los invitamos a la ciudadanía que ante cualquier duda de procedimiento llame al ECU 911, tome video de las personas que podrían estar generando este tipo de operativos. De todas maneras, siempre podemos contrastar la realidad de las operaciones que se ejecutan. Siete y 57. A las 8 de la mañana va a estar... Sí. Decía que a las 8 de la mañana Álvaro Román tiene previsto asumir el despacho en el Consejo de la Judicatura, es decir, en pocos minutos más habrá este cambio, casi a un año de haberse producido la renuncia de María del Carmen Maldonado. Ella renunció a la presidencia del Consejo de la Judicatura el 2 de febrero y desde ahí ha venido Fausto Murillo presidiendo temporalmente este consejo. Hoy lo hará Álvaro Román, quien ha dicho que entregará toda la información y facilitará pues todo este proceso de transición una vez que ya asume Álvaro Román la presidencia, como lo mencionabas, del Consejo de la Judicatura. Nos despedimos. Buen día.